Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, el 2022 tuvo la mayor representación LGBT en el cine de la historia, con Hollywood mostrando el tipo correcto de representación en casi el 30% de sus producciones. Sin embargo, GLAAD no estaba contento con eso porque simplemente no era suficiente. Así que imagínense cómo deben sentirse ahora cuando la representación ha alcanzado un mínimo de 3 años. Vamos a descubrirlo, pero deben estar como loquitas. Hablando en serio, para quienes no lo sabían, GLAAD es una organización estadounidense no gubernamental de monitoreo de medios, originalmente fundada como una protesta contra la cobertura difamatoria de los demográficos gay y lésbico y sus representaciones en los medios y la industria del entretenimiento. Desde entonces se ha expandido por incluir a personas trans y diversos aliados. La organización insiste en sí misma y exige que la tomes en serio, y muchos en Hollywood lo hacen. Cada año GLAAD publica un informe llamado el Índice de Responsabilidad de los Estudios, en donde cuantifican la representación en las películas. Sin importar quién seas o de qué punto te encuentres, esto es una lectura deprimente. Si sos un activista, es deprimente porque no hay una meta final, por lo tanto, ninguna victoria puede ser lo suficientemente grande. Si, por ejemplo, el 40% de las películas tienen la representación que desean, esto no es motivo de celebración porque eso deja a un 60% de las películas sin ella. Y si no sos activista o no sos de ninguna manera parte de la comunidad LGBT, también es deprimente porque el 40% de las películas fueron creativamente comprometidas en beneficio de este grupo de interés que se cree especial y que tiene complejo de superioridad, que creen que son la mayoría a pesar de que solamente representan menos del 5% de la población. Así que, de nuevo, sin importar de qué lado estés, acá no hay ganadores. Solo hay que mirar el informe del Índice de Responsabilidad de los Estudios de GLAAD del 2022, el año de mayor representación, cuando el resumen de su informe decía: las películas inclusivas LGBT estrenadas por los principales estudios ha crecido un 50%, o 1,5 veces desde que se emitió el primer SRI de GLAAD en 2023. 5 géneros cinematográficos claves han experimentado una mejora sustancial en la inclusión LGBT durante la última década. Películas de superhéroes, encabezadas por la nueva inclusión del universo cinematográfico de Marvel, películas infantiles y familiares, comedias románticas, comedias atrevidas para adultos y películas de acción, ciencia ficción y terror. Así que, wow, un aumento del 50% en todos los géneros en solo una década. Con una ganancia así, la mayoría se daría por satisfecha, pero ¿GLAAD estaba feliz con esto? ¿Esto fue suficiente para ellos? ¿Estaban contentos cuando salió este informe en el 2022? No, por supuesto que no lo estaban, porque su respuesta fue esta: los personajes LGBT siguen teniendo poco tiempo en pantalla y el SRI más reciente muestra que la mitad aparecen durante menos de 5 minutos. Introducir personajes LGBT más centrales y con más matices debería ser una prioridad a medida que los estudios analizan sus series en desarrollo. Así que, según estos estudios, a pesar de tener un aumento del 50%, todos sus esfuerzos hasta ese punto no sirvieron para nada. Así que Disney, convertiste Eternals en un chiste por nada porque GLAAD aún no estaba satisfecho. Y tampoco lo estaban cuando Star Wars se humilló y presentó a The Acolyte, una broma de mal gusto y súper cringosa. Y no lo va a estar incluso aunque pongas al frente de un programa a una mujer negra, pobre, huérfana, ladrona, fuerte, poderosa, icónica, grandiosa y más mejor que Tony Stark. Ni siquiera por más que tu elenco tenga un actor trans también y que dedique en gran parte de la serie a su identidad trans y lo importante y revolucionario que es ser trans, o que tengan, y cito, a un hacker feroz drag en el MCU, porque para estos raritos nunca es suficiente. Siempre van a querer más y más y más y más y más. Pero bueno, sigamos con el informe del 2022. Los grandes estrenos del estudio aún no han cumplido consistentemente con el reto de GLAAD para garantizar que al menos la mitad de los personajes LGBT sean personas de color, y solo lo lograron una vez en el 2018. El estudio más reciente reveló que solo el 39% de los personajes LGBT eran personas de color. ¡Oh, vaya! ¡Wow! Solo el 39% de los personajes LGBT eran personas de color en el 2022, así que todavía le falta un 11% para llegar al 50%. Pero, ¿por qué el 50% es siquiera una meta? ¿O bien creen que una porción mucho mayor de la población minoritaria es gay que la población mayoritaria? ¿O la sobrerepresentación salvaje en relación con la población real es el objetivo? Y según lo que vino después, la sobrerepresentación salvaje parecía ser más el objetivo
porque su informe del 2022 continuaba. El SRI más reciente es el primero en 5 años en incluir un personaje trans y ese personaje, en última instancia, tuvo un papel secundario. Para que la narrativa mejore en la próxima década, es necesario que cada año se representen nuevos personajes trans, personajes plenamente desarrollados más allá de su identidad de género, que existan en todos los entornos, roles y comunidades. En otras palabras, todavía no es suficiente, todavía queremos y todavía exigimos más. Entonces, ¿qué recompensa obtuvo Hollywood por ser tan inclusivo como fue, alejando en el proceso a su audiencia? Porque en realidad, cuando más incluís, más excluís. Pero bueno, lo que pasó es que Hollywood fue avergonzado por GLAAD por no haber hecho lo suficiente y se les dijo claramente que tenían que hacerlo mejor, especialmente cuando se trataba de la representación trans. Tal vez Hollywood no encontró su tono demasiado inspirador, o tal vez decidieron que estaban perdiendo demasiados espectadores de la población mayoritaria en un intento de complacer a una organización de interés especial que no se sentirá satisfecha sin importar lo que hagan, hasta que, no sé, el 300% de las películas tengan una representación requerida. Porque avancemos rápidamente al recién publicado informe del Índice de Responsabilidad de los Estudios del 2024, en donde GLAAD encontró que la inclusión LGBT ha caído a un mínimo de 3 años. Ahora, de nuevo, enfaticemos en esto, es simplemente un mínimo de 3 años. Históricamente, es decir, en la última década, sigue siendo increíblemente alto. Simplemente no es tan alto como el año pasado o el anterior. Los hallazgos claves de GLAAD incluyeron películas inclusivas LGBT en 2024, cayeron el 23,6% en los estrenos de los principales estudios, frente al 27,3% en 2023 y a un récord del 28,5% en 2022. Entonces, en términos relativos, solo estamos hablando de una disminución del 5%, pero sus hallazgos continuaban. Solo 2 películas, menos del 1% de las películas analizadas, representaron personajes trans y ambas incluyeron estereotipos dañinos o casting no auténtico, aunque en realidad sí tenía lo que la mayoría consideraría representación precisa. Y noten cómo dicen todas las películas analizadas, es decir, que no se observan todas las películas lanzadas en el año. Para medir estos personajes solo se toman en cuenta las películas con grandes lanzamientos cinematográficos y o de streaming de los 10 principales distribuidores de estudios: A24, Amazon, Apple TV, Lionsgate, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures Entertainment, The Walt Disney Company y Warner Bros. Discovery, incluidos cualquiera de sus sellos de distribución subsidiarios y servicios de streaming de propiedad mayoritaria. Así que si una película no es exitosa o taquillera o no ha tenido un gran lanzamiento, se ignora por completo. Así que ojo, cuidado con eso. De todos modos, los hallazgos continuaban. El 37% de los personajes LGBT tuvieron menos de 1 minuto de tiempo en pantalla, relegados a roles insignificantes y de segundo plano. Solo el 27% de los personajes LGBT tuvieron más de 10 minutos de tiempo en pantalla. Y esta siguiente parte debe haberlos molestado realmente. Esta creo que fue la más grave de todas. Los personajes LGBT de color representaron solo el 36% de los personajes LGBT frente al 46% en 2023, el nivel más bajo del 2019. Así que después de acercarse a ese número arbitrario del 50% del año anterior, Hollywood ahora se está acercando más a la realidad y se está alejando de esa sobrerepresentación salvaje que GLAAD quiere y exige. Luego comenzaron a editorializar los números. El índice llega en medio de crecientes batallas políticas y culturales dirigidas a las personas LGBT, en particular a la comunidad trans y a las personas de color. Esta es sin duda una acusación muy pero muy seria y una que esperen que aceptemos sin cuestionar, a pesar de que no es cierto, porque yo no veo evidencia representada acá en este informe que respalde estas afirmaciones. Y eso es habitual en GLAAD, porque su siguiente declaración necesita claramente algunas anotaciones comunitarias. Si bien se ha demostrado que la narrativa inclusiva genera empatía, transforma la opinión pública e impulsa los ingresos, la industria del entretenimiento incumple cada vez más su responsabilidad con el público diverso al que se dirige. Y yo honestamente, al ver todos estos números, veo que esta afirmación es una mentira, porque los datos que ellos mismos comparten sugieren todo lo contrario. De nuevo, la comunidad LGBT representa menos del 5%
de la población mundial. Si quieren una representación precisa, deberían reducir inmediatamente esas representaciones. Y por otro lado, el MCU y Doctor Who en particular son ejemplos clave de entretenimiento que deberían haber explotado en popularidad si las afirmaciones de GLAAD tuvieran validez, si eso de que genera empatía transforma la opinión pública y sobre todo impulsa los ingresos. Pero en lugar de eso, su propia audiencia los ha abandonado en masa. Esa, por supuesto, es la única razón por la cual este informe más reciente de GLAAD se lee tan negativamente desde su perspectiva, más que sus informes anteriores, porque Hollywood sí hizo lo que GLAAD le recomendó en informes anteriores y fueron severamente castigados por la audiencia por haberlo hecho. Así que ahora están retrocediendo y estos grupos ruidosos no les gusta para nada porque están perdiendo terreno, están perdiendo poder y como no lo ganaron legítimamente no saben cómo mantenerlo. Esa es la verdadera interpretación de estos informes. Y esto va más allá del ámbito del entretenimiento, ya que las corporaciones han reducido también su presencia del orgullo este año en comparación con años anteriores y lo han hecho de manera considerable. Vimos hace algunas semanas cómo las empresas de todo el mundo han retirado su financiamiento de los desfiles del orgullo y las que todavía lo siguen financiando lo hacen desde el anonimato, no quieren ser expuestas, no quieren ser relacionadas a eso. Y lo hicieron exactamente por las mismas razones. Descubrieron que ser demasiado abiertamente representativos daña su marca y daña aún más su resultado final. GLAAD, por supuesto, está indignado por esto y concluye su informe avergonzando a los estudios, repitiendo su narrativa cansina y sus puntos de conversación, los cuales ya se ha demostrado que no funcionan en la realidad. Entonces, ¿qué hacer acá? ¿Debería Hollywood hacer lo que GLAAD les exige a pesar de que eso los ha llevado al desastre en el pasado? ¿O deberían retroceder completamente y terminar con toda esta idea de representación? Si me preguntan a mí, creo que deberían tomar el camino intermedio, como solían hacerlo antes, hace una década atrás, antes de que todo esto se convirtiera artificialmente en un problema, lo cual, irónicamente, solo generó más problemas y más descontento. Obviamente debería haber representación de todo tipo, y nadie ha dicho lo contrario, nunca fue mi intención hacerlo, pero tiene que ser orgánica en lo que respecta a Hollywood, y solo puede ser un punto focal cuando la historia explícitamente lo requiere. Los datos reales, en la práctica, en el terreno, demuestran claramente que en el momento en el que intentas mejorar la representación por el simple hecho de representar, la historia sufre como resultado, ya que la ideología fue puesta al mando, fue a lo que se le dio prioridad, y eso ha sucedido tanto en los últimos años que la audiencia ahora es hipersensible a ello y lo rechaza inmediatamente, al mínimo indicio, tanto así que en algunos casos ven ideología o ven wokismo en donde no lo hay, y eso es culpa de Hollywood por machacar al público durante años y años y años. Así que aunque este informe más reciente puede ser una mala noticia para un grupo de interés especial como GLAAD, en realidad es una buena noticia para Hollywood, para la audiencia e irónicamente para los diversos grupos que han sido agrupados bajo el colectivo LGBT, a pesar de tener objetivos mutuamente excluyentes. Porque si las cosas regresan a su centro sensato, también se va a disminuir la resistencia hacia ellos y van a ser vistos una vez más con buenos ojos, van a tener más aceptación por parte del público. Pero veremos qué es lo que termina haciendo Hollywood, veremos si se doblegan una vez más frente a estos grupos activistas o si finalmente deciden hacer las cosas bien. Solo el tiempo lo dirá. Yo por ahora lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.